¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Quiero hacerme eco, amén, de lo que dijo Laila el domingo, cuando los hermanos estén ministrando, ya sea en la música, animémosles, amén. Apoyémosles, porque no todo el mundo quiere estar aquí, pero ellos se motivan y hay que incentivarlos para que sigan haciendo. Otra cosa, antes de empezar el mensaje, Mara predicó el domingo 8 y dijo que Mical, ¿quién era Mical? Esposa de David. Mical, Esposa de la David. esposa de David, criticó al rey porque el rey danzaba. Ella pensaba que David lo estaba haciendo para agradar a los hombres, pero David lo estaba haciendo para agradar a Dios. ¿Sí? Y por esa razón Dios la castigó, la dejó estéril. No tuvo hijos. Toda madre desea tener hijos, pero por ella meterse con el hombre de Dios y hablar lo que no sabía, Dios la castigó. Ella podía ser la mamá del futuro rey de Israel. Ella podía estar en la genealogía de Jesús, pero por criticar al nombre de Dios, Dios la castigó. Hermano, cuando usted ve a un hermano que está gozando de la presencia de Dios, que Dios lo está tocando y usted no sabe, no esté tranquilo. Y si lo ha hecho, pídale perdón a Dios. Amén. Nosotros no venimos aquí a supervisar, a buscar a nadie. Nosotros venimos aquí a gozar de la presencia del Señor. Amén, amén. Yo conocí a una hermana que criticó a un hermano y hoy en día esa hermana no puede caminar. Entonces tenemos que venir a gozar de la presencia del Señor. El mensaje va en esa dirección. Y cuando usted venga a la casa de Dios, no solamente se limita a ser un oidor de la palabra, sino a ser un hacedor de la palabra. Amén. Vamos a conocer en este mensaje un hombre que tenía 40 años y más yendo a la casa de Dios. Es más, lo ponían a la entrada del templo. ¿Sí? Y así como venía inválido, se iba inválido. Hasta que un día escuchó el mensaje del Señor, le hizo caso a la palabra, la creyó y ese día se levantó. Amén. De eso se trata el mensaje en esta mañana. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Verso 1 a 16. A 19. Ahí el verso 4, el capítulo 4. Verso 18 al 22. El mismo hombre, el mismo personaje. Hechos capítulo 3, verso 1 a 19. Y después el capítulo 4. Señor, ¿cuántos quieren ver milagros en su vida? Amén. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Amén. Amén. Yo no soy de los predicadores que andan prometiendo por ahí que sí, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar. Los milagros en tu vida van a acontecer cuando tú le creas y confíes en la palabra de Dios. De hecho, ya hay un milagro en tu vida. El hecho de que Dios te haya permitido ver el día de hoy, el hecho de que Dios te haya permitido estar aquí en la iglesia, a la vida la trajo con bien, amén. Ya es un milagro grandísimo que no tiene precio. Amén. Ya eso no tiene precio. Dice aquí, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Alguien me puede decir cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Amén. Laila y Cruz subían junto al templo. Noemí y Jaciel subían junto al templo. Glenn
y Ariano subían junto al templo. Amén. Lo primero que tienes que hacer en tu vida, si quieres un milagro, usar estas dos extremidades que Dios te dio para venir a la iglesia. Amén. Pero lamentablemente usamos esas dos extremidades para ir a todos lados menos a la casa de Dios. ¿Y de quién estamos hablando ahí? De dos apóstoles del Señor. Pedro, el que caminó sobre las aguas. Pedro, en una ocasión de Juan, Jesús 3 veces. Estamos hablando de Juan. Juan el que se recortaba el pecho del maestro. Juan el que escribió primera, segunda y tercera de Juan y que escribió el Apocalipsis. Amén. Pero ¿qué nos enseñan estos hombres? Que no importa el pasado, no importa el presente, hay que venir a la casa de Dios. Lamentablemente a veces nos conformamos con los éxitos que tuvimos allá. No, lo que pasa es que antes yo predicaba, que antes yo oraba por los enfermos, que antes yo sanaba, que antes Dios me usaba. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Otro dice, no, lo que pasa es que yo soy muy pecador. Lo que pasa es que yo hice esto y aquello. Pero negó al maestro. Y no era para el pecado, lo había negado a Jesús. Pero aún así él continuaba yendo al templo, yendo a la casa de Dios. Amén. Así que olvídate de lo que te pasó. Olvídate de lo que te sucedió el año pasado. Olvídate de lo que sucedió el mes pasado. Ven a la casa de Dios. Amén. ¿Y qué dice ahí que venían a hacer al templo? Venían a pasear al templo, venían a desayunar al templo, a comer chicheme al templo, venían a orar al templo. Amén. Prioridad del templo, venir a la casa de Dios a orar. El otro día le dije a mi hermano en el punto de oración, me entristece que los días de oración, y no solamente en esta iglesia, en otras iglesias, el día de oración es el punto que menos gente tiene. Y queremos ver milagros y no queremos venir a la casa de Dios a orar. Ahí Pedro y Juan nos están demostrando que para poder ver milagros hay que ir a la casa de Dios a orar. Y Pedro no le dijo a Juan, vete tú, Juan, que yo puedo orar en mi casa yo solo. Y Juan no le dijo a Pedro, vete tú, que yo voy a hacer un mandado. Los dos se pusieron de acuerdo para ir a la casa de Dios. Porque ¿qué dice Cristo? Que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy presente. Amén. ¿Sí? Así que ya saben, ¿quieren milagro? Tienen que venir a la casa de Dios. Amén. Dice aquí, paralelo a ello, él ha traído un cojo, oiga, un cojo de nacimiento, que ponía cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa para que pidiese limosna. Mientras estos dos hombres podían caminar, mientras estos dos hombres podían subir, supóngase que esa es la puerta de la Hermosa, y ahí ponen un cojo de nacimiento. Simón canta, así como nos gozamos, y ese pobre cojo no podía danzar, no se podía gozar de la presencia de Dios. Amén. Todo el mundo se va para su casa, coge su carro, y ese pobre cojo tenía que ver cómo lo llevaban a la casa. El domingo antepasado, cuando se predicaba, estaba predicando sobre el carácter de los hombres, los postreros días. Yo estaba ahí tomando apuntes, y ahí fue el Señor me dio este mensaje. Yo estaba ahí tomando apuntes, emocionado por el mensaje. Y de repente, como había comido papaya y había tomado arroz con leche, me entró un revolú en el estómago y salí corriendo para el servicio. Y al rato me senté a tratar de ir a predicar. Y qué va, no pude aguantar más. Le tuve que decir a Francisco, así como a su carro, que me voy a balazo para mi casa. Gloria a Dios, llegué a la casa y bueno, allá en la casa, ustedes saben, ¿no? Yo me pongo a pensar, este pobre cojo, ¿cómo haría si tuviera mi situación? ¿Cómo haría? ¿Ah? Ahí tenía que ver cómo se hacía. ¿Cómo ella orinar? No podía tener trabajo, no podía tener mujer, no podía pasear, no podía tener familia, porque estaba cojo y cojo de nacimiento. ¿Ustedes no creen que hay muchas personas así, que también físicamente, pero espiritualmente están trancadas en la iglesia? ¿Ah? Y uno se pregunta por qué llevan años en la iglesia, por qué llevan 20 años en la iglesia y por qué no avanzan, porque están cojos espiritualmente. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, escuchan los mensajes, se gozan en la presencia de Dios, mas sin embargo no hacen lo que dice la palabra.
Esto no para ahí con solamente escuchar los mensajes. Esto no para ahí con solamente leer la Biblia. Esto no para ahí con leer la Biblia, con venir a la iglesia. Él venía al templo, mas sin embargo continuaba cojo. No se mejoraba. Él oía los mensajes porque estaba a la puerta del templo. Él oía los cantos. Él oía a Laila cantar. Él oía a Chenanda dirigir. Mas sin embargo no se sanaba porque no hacía lo que decía la palabra de Dios. Así que vemos que no solamente basta con venir a la iglesia, no solamente basta con escuchar los mensajes, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, libro de Hechos, Nuevo Testamento, a quien ponían cada día. El lunes lo ponían ahí, el martes lo ponían ahí, el miércoles culto de oración lo ponían ahí. El jueves que no había culto lo ponían ahí. El viernes lo ponían ahí. Los sábados que había ayuno lo ponían ahí. Los domingos que había culto general lo ponían ahí. Dice, lo ponían cada día para que pidiesen limosna de lo que entraban en el templo. Ese cojo era más fiel que muchos en la iglesia. Dice que todos los días lo ponían ahí. Y este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Dios no quiere darte limosna. Jesús no pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú estés recibiendo limosna. Amén. Dios te llamó para bendición. Y él iba y le daba una limosna de $50 y él se sentía feliz. Y él pensaba que eso era suficiente. Y de repente le daban una limosna de $100 y él pensaba que eso era feliz, que eso era suficiente. Hermano, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para darte mucho más. Pero todo depende de ti. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí. Y este, cuando vio entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Mas Pedro, el apóstol Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Cómo estuvo? Atento. ¿Cómo estuvo? Distraído. ¿Cómo estuvo durmiéndose? ¿Cómo estuvo? Si quiere bendición, tiene que estar atento a la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Dice, y él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Está atento esperando recibir algo de parte del Señor, amén. Mas Pedro le dijo, oh, yo soy rico. Igual, ¿sabes que da una bolsa de plata? Nosotros somos apóstoles del Señor, no somos millonarios. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, amén. Hermano, tú puedes tener plata, tú puedes tener oro, pero si no tienes a Dios, igualmente estás empobrecido, amén. Lo que no es la plata ni el oro, es la palabra de Dios. Amén, amén. Así que es bueno la plata, todos la necesitamos. Es bueno el oro, todos lo necesitamos. Pero más importante la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros no podemos venir aquí a ofrecerte plata, ni a decirte que te vas a hacer rico, ni a decirte que Dios te va a dar un chequezón, ni a decirte que Dios te va a dar una herencia. Nosotros venimos aquí a darte palabra de Dios, porque eso es lo que tú Amén, amén, amén. Y eso es lo que va a producir un cambio en tu vida. Amén. Gloria a Dios. No venga esperando recibir plata a nosotros. Amén. Dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata. El apóstol Pedro, no tengo plata. Cuando hoy en día todos los supuestos apóstoles quieren plata. Mas Pedro le dijo, el gran apóstol Pedro, uno de los principales, no tengo plata, estoy limpio, no tengo ni un real. Mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Lo que tengo te doy hoy, que es palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú quieres salir de ese problema económico que tienes, tú quieres salir de esa enfermedad, tú quieres salir de ese lío que tienes, tú quieres salir de lo que sea. Eso te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si lo crees, levántate en el nombre de Jesús. Amén. No te quedes postrado ahí. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Y él no pensó, ay, me voy a caer de nuevo. Ay, ya lo he intentado varias veces. Ay, ya llevo 40 años. Amén. ¿Qué hizo? Se levantó. ¿Qué tienes que hacer tú en esta mañana? Levantarte. No por la plata, no por el oro, sino por la palabra de Dios. Amén. Levantarte. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice aquí.
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento que sucedió, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esos pies y esos tobillos de él estaban paralizados hace años ahí. Cuando recibe una palabra, cuando recibe la palabra de Dios, esos pies y esos tobillos cobran ánimo. Él antes le dijo a Simón, dice, hay que hacer, yo, varón, no esperemos, hagámoslo y Dios va a proveer. Entonces le dijo a una hermana, hermano, yo no quiero ir a la iglesia porque no tengo pasaje. Yo, hermano, olvídate de eso, muévete y ve a la iglesia y tú verás que Dios va a sacar pasaje de cualquier lado. Amén. Porque todo depende de la disposición de nosotros. Todo depende de creerle a Dios. Amén. Dice que en el momento, esos pies y esos tobillos que estaban paralizados hace 40 años. 40 años es un número simbólico en la Biblia. 40 años fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. 40 días y 40 noches fue el tiempo que Jesús ayunó. 40 años fue cuando llovió en el arca. Así mismo estaban paralizados los pies y los tobillos de él. 40 años sin poder caminar. Pero cuando recibe una palabra de Dios y la cree, esa palabra marca la diferencia. Y saltando, así, saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Antes no podía saltar. Antes ni siquiera podía moverse. Pero ahora que recibe la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios, tiene ánimo y tiene entusiasmo para saltar y alabar a Dios. Y aquí me voy con los criticones del templo. Pero no le dije, hey, siéntate. Igual que era más reservado, siéntate, que eso no se ve bien haciendo esto aquí en el templo. ¿Qué van a decir la gente? Siéntate tranquilo. No, dice que estaba saltando y alabando a Dios. Lo que pasa es, hermano, que estamos acostumbrados a la iglesia tradicional, donde todo es con cuidado. Siéntate tranquilo, escucha el mensaje tranquilo y vete para tu casa tranquilo. Hermano, el que haya creído en el Señor Jesucristo, el que haya creído en su palabra, el que el Señor le ha experimentado un cambio en su vida, no puede estar tranquilo. Amén. Dice que ese cojo no se sentó tranquilo. Dice que estaba saltando y alabando a Dios. Amén. Saltando y alabando a Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud con Dios. Tenemos que ser más agradecidos. Si Dios te dio 2 piernas, si Dios te dio 2 pies, si Dios te lo libra de que te enferme, amén, no te preocupes saltar y alabar a Dios. Wow. Y todo el pueblo le vio andar y se alabar a Dios. Imagínense ustedes que ocurra una sanidad aquí. Que ocurra una sanidad aquí, como esta. Y todo Nazareno ve a alguien saltar y alabar a Dios. Toda la gente de Villa Caribe, toda la gente de Puerto Escondido, ve a este hombre saltar y alabar a Dios. Van a decir, wow, yo siempre paso por esa iglesia, yo lo veo tomando arroz con leche, yo lo veo conversando, pero hoy a Dios ha hecho algo diferente. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. El 11. Teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al porche que se llama Salomón. Mas Pedro respondiendo al pueblo, varones israelitas, eso fue en Jerusalén, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como por si por nuestro poder o por piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando él ya había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se odiese a un homicida. Mas dasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre
a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Cuántos creen que este milagro aconteció? Amén. ¿Cuántos creen que este milagro aconteció? Amén. Levanten la mano que creen que este milagro aconteció. Este milagro no sucedió porque lo hizo Pedro igual. Este milagro sucedió porque lo hizo Jesucristo. Y Pedro no salió por ahí como hace mucho en las redes sociales. Ah, no, porque yo soy el gran apóstol. Ah, no, porque yo soy el gran apóstol Juan. Y ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo quiere llamarse apóstol. Todo el mundo quiere ser profeta. Pedro dice, por la fe en su nombre se ha hecho este milagro que vosotros veis. Amén. No te creyendo en el nombre. Cree en Jesucristo. Amén. Amén, amén. No importa que te venga a predicar. No. Cree en Jesucristo. Amén. Que sin Jesucristo no lo hace, nadie lo podrá hacer. Entonces, ¿cómo es posible que tú estás creyendo en Jesucristo hace 20 años y tu situación está igual? ¿Cómo es posible que tú estás creyendo en Jesucristo hace 5 años y tu situación está igual? Un día rico y un día gozoso. Entonces, ¿qué está pasando? Ese hombre volvió a ser inválido. Volvió a estar pidiendo limosna. No, no dice la Biblia, dice que saltaba y andaba delante del Señor, gozoso, amén. Gozoso, gozoso, gozoso. Es que el cambio que Cristo produce en nosotros es un cambio permanente para toda la vida. Amén. No es un cambio temporal, no es un cambio que va y viene. Vendrán pruebas, vendrán problemas, sí. Amén. Dice aquí, el 40. Mas Pedro igual, el 19, el 40, el 4 y 19, perdón. Mas Pedro igual, respondiéndole diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres o al interrogar a los escribas de los fariseos. Porque, hagan esa palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Vamos bien? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre que se había hecho este milagro tenía ¿cuántos años? 40. ¿Cuántos años? 40. 40 años. Ahora, si Pedro le pasa de largo, y si igual le pasa de largo, y se van al templo como muchos de nosotros hacemos, que ellos más necesitados y le pasamos de largo, ¿hubiera ocurrido algo? ¿Ah? Ellos tenían la palabra. Dice Pedro, nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Es bueno venir a la casa de Dios, pero preocúpese por aquel que no viene a la casa de Dios. Preocúpese por su vecino que no viene a la casa de Dios. Usted no sabe que él está carente de una palabra. Dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ángel, los que escriben los fariseos le intimaron diciendo, no queremos que hablen más en ese nombre. Pero Pedro le dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que decir. Llevamos eso en nuestro corazón. Hermano, no solamente basta con venir al templo. Preocúpese por aquella persona que no viene a la casa de Dios. Esa persona está sufriendo quién sabe qué cantidad de años. Y usted viene tranquila a la casa de Dios y escucha palabra de Dios y se va con la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Ven? Amén, amén. No importa lo que le diga, no importa lo que sucede, hable y anuncie la palabra de Dios. Así que ya sabe, si quiere milagro, tiene que venir a la casa de Dios ahora. Si quiere milagro, tiene que ponerse de acuerdo con los hermanos y venir a la casa de Dios. Y si quiere milagro, tiene que soltar la palabra. Y aquel que necesita ese milagro, tiene que levantarse y andar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahí se lo dejo y no tengo más nada que decir. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dígale, Señor, ayúdame, ayúdame.